Cuando Álvaro era niño, siempre esperaba con emoción los fines de semana. No por la escuela ni por salir a algún lugar especial, sino porque sabía que vería a su primo Bruno. Desde que tenían memoria, los dos habían pasado más tiempo juntos que separados. Sus familias bromeaban diciendo que esos dos parecían una sola persona dividida en dos. La casa de la abuela era su territorio. Allí construían fuertes con sábanas, organizaban competencias absurdas en el patio o inventaban historias donde ellos eran exploradores que descubrían lugares secretos. Muchas veces ni siquiera necesitaban hablar, se entendían con una mirada o una risa. Con los años crecieron y las cosas cambiaron un poco. La escuela, nuevas responsabilidades y los planes de cada uno empezaron a llenar sus días. Pero aún así, siempre encontraban una forma de coincidir. A veces era un mensaje inesperado en la tarde, ¿nos vemos? Y en pocos minutos ya estaban caminando por alguna calle del barrio, como cuando eran niños. Una de sus costumbres favoritas era subir a una pequeña colina desde donde se veía gran parte de la ciudad. Allí se sentaban a hablar de todo, ideas que se les ocurrían, cosas que querían hacer algún día o simplemente recuerdos de cuando eran más pequeños. Bruno siempre tenía alguna ocurrencia que hacía reír a Álvaro, y Álvaro era el que solía escuchar con paciencia cuando Bruno hablaba de sus planes. Un día decidieron hacer algo diferente. Sin planearlo demasiado, tomaron un autobús hacia un pueblo cercano. No tenían una agenda ni un mapa, solo ganas de salir de la rutina. Caminaron por calles antiguas, probaron comida que nunca habían comido antes y terminaron sentados en una plaza viendo cómo la gente pasaba. En ese momento, Álvaro dijo algo que salió sin pensarlo mucho. Comentó que, sin importar cuántos años pasaran o cuántas cosas cambiaran, sabía que siempre encontrarían la forma de volver a reír juntos como cuando eran niños. Bruno lo miró con una sonrisa tranquila y respondió que algunas conexiones no necesitan esfuerzo para mantenerse. Simplemente existen. Y así continuaron su vida, cada uno siguiendo su camino, pero sabiendo que siempre habría un lugar donde podrían reencontrarse, hablar sin filtros y recordar que su historia juntos había empezado mucho antes de que entendieran lo que significaba realmente la palabra familia. Con el paso de los meses, Álvaro y Bruno siguieron encontrando momentos para verse. No siempre era algo planeado. A veces uno aparecía en la puerta del otro con una idea inesperada. Salir a caminar, ir a probar comida en algún lugar nuevo o simplemente sentarse a conversar sin prisa. Esa espontaneidad era parte de lo que hacía especial su relación. Un día, mientras caminaban por una calle llena de tiendas pequeñas, Bruno se detuvo frente a una vieja librería que ninguno había visto antes. Entraron por curiosidad. El lugar estaba lleno de estanterías altas y libros antiguos que parecían tener historias escondidas. Pasaron casi una hora revisando títulos y leyendo fragmentos al azar. Álvaro encontró un libro de aventuras y empezó a leer en voz alta algunas líneas que hicieron reír a Bruno. Al salir de la librería, continuaron caminando sin rumbo. La tarde estaba tranquila y la ciudad parecía moverse con calma. Bruno comenzó a hablar de ideas que tenía para el futuro, proyectos que le gustaría intentar y lugares que soñaba visitar algún día. Álvaro escuchaba con atención, como siempre hacía cuando su primo se entusiasmaba contando algo. En medio de la conversación, Álvaro dijo que una de las cosas que más le gustaban de su relación era que podían hablar de cualquier tema sin sentirse juzgados. Bruno respondió que eso era justamente lo que hacía que su conexión fuera tan fuerte. Esa noche terminaron sentados en un pequeño café cerca de la plaza. El lugar tenía luces suaves y música tranquila. Mientras tomaban algo caliente, comenzaron a recordar momentos de su infancia que casi habían olvidado, una carrera de bicicletas que terminó en caída, un intento fallido de construir una casa en un árbol y las veces que su abuela los llamaba para cenar cuando aún seguían jugando afuera. Ambos rieron al recordar esas historias. Cuando finalmente salieron del café, la noche ya había cubierto la ciudad. Caminaron juntos un rato más antes de despedirse. En ese momento, sin necesidad de decirlo directamente, ambos sabían algo muy claro: sin importar cuánto cambiara la vida o qué caminos tomaran en el futuro, siempre existiría ese lazo entre ellos.
construido con años de recuerdos, risas y momentos compartidos. Los días siguieron pasando y la vida de Álvaro y Bruno continuó llenándose de momentos inesperados. No necesitaban grandes planes para disfrutar el tiempo juntos. A veces bastaba con encontrarse en la esquina de siempre y decidir en ese mismo momento qué hacer. Esa libertad era algo que ambos valoraban mucho. Una tarde, Bruno llegó con una idea repentina, quería aprender a cocinar algo nuevo. Álvaro se rió al escucharlo, porque ninguno de los dos era experto en la cocina, pero aún así decidieron intentarlo. Fueron al mercado del barrio, compraron algunos ingredientes y regresaron a casa con la intención de preparar algo diferente. El resultado no fue perfecto, pero la cocina terminó llena de risas. Entre intentos fallidos y comentarios improvisados, lograron preparar algo que al final sabía mejor de lo que esperaban. Aquella experiencia se convirtió en otra historia más que añadir a la larga lista de recuerdos que ya compartían. Con el tiempo comenzaron a descubrir más cosas juntos. Un fin de semana alquilaron bicicletas y recorrieron un camino largo cerca de un río. Pasaron horas pedaleando, deteniéndose a descansar en algunos puntos para mirar el paisaje y hablar sobre todo lo que se les ocurría. En una de esas pausas, Bruno comentó que siempre había sentido que su primo era la persona con la que más podía ser él mismo. Álvaro respondió que pensaba exactamente lo mismo. No había necesidad de aparentar nada cuando estaban juntos. Ese tipo de conversaciones se volvieron cada vez más comunes entre ellos. A veces hablaban del futuro, otras veces simplemente se quedaban en silencio mirando el lugar donde estaban, disfrutando del momento. Cuando regresaron de aquel paseo en bicicleta, el sol ya estaba bajando y el cielo comenzaba a cambiar de color. Álvaro miró el horizonte y dijo que momentos como ese eran los que realmente daban sentido a los días. Bruno asintió con una sonrisa tranquila. Porque para ellos, más allá de los planes o de los lugares que visitaran, lo más importante siempre sería lo mismo, saber que podían contar el uno con el otro, sin importar lo que trajera el tiempo. Con el tiempo, Álvaro y Bruno siguieron encontrando nuevas formas de compartir el día. A veces el plan era tan simple como encontrarse en la tarde y caminar sin rumbo fijo por la ciudad. Otras veces uno llegaba con alguna idea inesperada, como ir a probar un lugar nuevo para comer o visitar algún sitio que ninguno había visto antes. Lo curioso era que nunca necesitaban algo extraordinario para pasarla bien. Muchas de sus mejores conversaciones ocurrían en los momentos más simples. Una tarde decidieron subir a un mirador que estaba en la parte alta de la ciudad. No era un lugar muy conocido, pero desde ahí se podía ver casi todo el horizonte. Se sentaron en una banca de madera mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles cercanos. Bruno comenzó a hablar de algunas cosas que quería hacer en los próximos años, ideas que había tenido guardadas desde hacía tiempo. Álvaro lo escuchaba con atención, como siempre hacía cuando su primo hablaba con entusiasmo. Después de un momento de silencio, Álvaro dijo que una de las cosas que más valoraba era tener a alguien con quien compartir esos pensamientos sin sentir que estaba diciendo algo extraño. Bruno respondió que para él también era así, porque pocas personas logran entenderte sin que tengas que explicar demasiado. Aquella tarde terminó convirtiéndose en uno de esos recuerdos que se quedan grabados sin que uno se dé cuenta. No hubo ningún evento grande ni algo que llamara la atención, solo una conversación tranquila entre dos personas que se conocían desde siempre. Al bajar del mirador continuaron caminando por las calles iluminadas por las luces de la noche. En algún momento Bruno comentó que era curioso cómo algunas amistades cambian con el tiempo, pero que la relación entre ellos siempre había permanecido igual de fuerte. Álvaro sonrió al escuchar eso porque sabía que era verdad. Desde niños habían compartido juegos, historias y aventuras pequeñas que con los años se habían convertido en recuerdos importantes. Y mientras seguían caminando sin prisa, ambos sabían que esa conexión seguiría acompañándolos en cada etapa de la vida, creciendo con cada nuevo momento que decidieran vivir juntos. Al día siguiente, Álvaro recibió un mensaje temprano de Bruno que decía simplemente, «Tengo una idea, ven». No explicó nada más. Álvaro ya conocía bien ese tipo de mensajes. Casi siempre terminaban en alguna pequeña aventura improvisada. Cuando llegó,
Bruno ya estaba listo con una mochila ligera. Dijo que quería mostrarle un lugar que había descubierto hace poco. Caminaron varias calles hasta salir del ruido del centro y llegar a un sendero tranquilo que bordeaba un río. El lugar era silencioso, con árboles altos que dejaban pasar la luz entre las hojas. Se sentaron en unas rocas cerca del agua mientras el sonido del río llenaba el ambiente. Bruno comenzó a contar cómo había encontrado ese sitio por casualidad unos días antes y que pensó inmediatamente que Álvaro debía conocerlo. Álvaro miró alrededor y dijo que esos eran los lugares que más le gustaban, los que no aparecen en los mapas ni en las recomendaciones de nadie, los que se descubren casi por accidente. Pasaron un buen rato hablando, lanzando pequeñas piedras al agua y recordando historias antiguas. En un momento, Bruno dijo que siempre había sentido que, aunque el mundo cambiara y cada uno siguiera caminos diferentes, siempre existiría ese punto donde podrían volver a encontrarse. Álvaro respondió que tal vez eso era lo que hacía especial su relación, la certeza de que el tiempo nunca había logrado alejarlos. Después de un rato decidieron regresar caminando despacio, siguiendo el curso del río hasta que el sendero volvió a conectarlos con la ciudad. El ruido volvió poco a poco, pero la tranquilidad del lugar que habían visitado seguía acompañándolos. Mientras caminaban entre la gente, Bruno comentó que lo mejor de esos días no era solo descubrir lugares nuevos, sino tener a alguien con quien compartirlos. Álvaro asintió con una sonrisa porque sabía exactamente a qué se refería. Y así continuaron su camino, con la sensación de que aún quedaban muchas historias por vivir juntos. Al pasar los días, Álvaro y Bruno siguieron encontrándose con la misma naturalidad de siempre. Una tarde, Bruno llegó con 2 boletos de autobús en la mano y una sonrisa misteriosa. No explicó mucho, solo dijo que quería salir un rato de la ciudad. Álvaro aceptó sin preguntar demasiado, porque sabía que esas decisiones improvisadas casi siempre terminaban siendo buenas ideas. El viaje fue corto, pero suficiente para sentir que estaban en un lugar distinto. Llegaron a un pueblo pequeño donde las calles eran tranquilas y la gente caminaba sin prisa. Pasaron un buen rato explorando el lugar, entrando a tiendas pequeñas y probando comida que ninguno había probado antes. En una de las calles encontraron una plaza con árboles muy antiguos. Se sentaron en una banca mientras el sol comenzaba a bajar lentamente. Bruno empezó a recordar algunas cosas de cuando eran niños, historias que casi habían olvidado pero que ahora volvían con claridad. Álvaro añadió otros recuerdos y poco a poco la conversación se llenó de risas. Aquellos momentos les recordaban cuánto habían compartido desde pequeños. Después de un rato, Bruno comentó que muchas veces la vida cambia rápido y que no siempre sabemos dónde estaremos dentro de unos años. Álvaro respondió que quizá eso no era lo más importante, porque algunas relaciones no dependen de la distancia ni del tiempo. Ambos sabían que lo que tenían era uno de esos vínculos que permanecen incluso cuando las circunstancias cambian. Cuando el cielo empezó a oscurecer, decidieron regresar. El autobús avanzaba lentamente por la carretera mientras miraban las luces de la ciudad aparecer a lo lejos. No hablaban mucho en ese momento, pero el silencio no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que se conocen profundamente. Al bajar del autobús caminaron un tramo juntos antes de despedirse. Bruno dijo que ese tipo de días eran los que realmente valían la pena recordar. Álvaro estuvo de acuerdo, porque sabía que cada uno de esos pequeños viajes y conversaciones formaban parte de una historia que seguía creciendo con el tiempo. Al día siguiente, Álvaro volvió a encontrarse con Bruno en el mismo punto de siempre. No habían hecho ningún plan, pero ambos sabían que terminarían caminando por algún lugar o encontrando algo nuevo que hacer. Esa tarde decidieron entrar a un mercado antiguo que estaba lleno de puestos pequeños. Había música suave, olor a comida recién preparada y gente conversando tranquilamente. Caminaron entre los pasillos mirando objetos curiosos y probando pequeñas cosas que vendían en los puestos. Bruno siempre encontraba algo que le llamaba la atención, mientras Álvaro observaba con calma todo lo que ocurría alrededor. Después de un rato salieron del mercado y siguieron caminando sin rumbo fijo. El cielo comenzaba a ponerse naranja y la ciudad tenía ese ambiente tranquilo que aparece cuando el día empieza a terminar.
Bruno comentó que cada vez que salían juntos terminaban encontrando algún lugar o alguna historia que recordar. Álvaro respondió que quizá eso era porque nunca intentaban planear demasiado las cosas. Simplemente dejaban que el día los llevara a donde fuera. Continuaron caminando hasta llegar a una calle donde había luces colgadas entre los árboles. Se sentaron un momento en una banca para descansar. Allí comenzaron a hablar de cosas que querían hacer en el futuro. Bruno habló de algunos proyectos que tenía en mente, ideas que quería intentar algún día. Álvaro lo escuchaba con atención, como siempre hacía cuando su primo hablaba con entusiasmo. Después de un momento de silencio, Álvaro dijo que lo más importante para él era seguir teniendo esos momentos juntos, sin importar lo que trajera el futuro. Bruno sonrió al escuchar eso porque pensaba exactamente lo mismo. Cuando finalmente se levantaron para seguir caminando, ambos sabían que esa relación que habían construido desde niños seguiría siendo una de las cosas más importantes en sus vidas. No porque estuviera llena de grandes eventos, sino porque estaba hecha de muchos pequeños momentos que con el tiempo se convertían en recuerdos inolvidables. Mientras caminaban de regreso, la noche ya había cubierto casi toda la ciudad. Las luces de los edificios y de los autos daban al lugar un brillo distinto, más tranquilo. Álvaro y Bruno avanzaban despacio, todavía hablando de las ideas que habían mencionado antes. En un momento Bruno se detuvo frente a un pequeño puesto donde vendían bebidas calientes y decidió comprar dos. Se sentaron en una mesa sencilla al lado de la calle y continuaron la conversación. Bruno empezó a imaginar cómo sería su vida dentro de algunos años, qué caminos podría tomar y qué cosas nuevas le gustaría aprender. Álvaro lo escuchaba con atención, como siempre hacía cuando su primo hablaba de sus proyectos. Después de un momento, Álvaro dijo algo que hizo que Bruno se quedara pensando, comentó que lo importante no era tener todo claro desde el principio, sino seguir avanzando y aprovechar cada experiencia que apareciera en el camino. Bruno asintió con una sonrisa tranquila. Sabía que muchas de las mejores conversaciones de su vida habían ocurrido en momentos así, sin planes ni prisa. Cuando terminaron sus bebidas, decidieron seguir caminando un poco más antes de despedirse. Pasaron por algunas calles silenciosas donde apenas se escuchaba el ruido de la ciudad. En medio de esa calma, Bruno comentó que siempre le había gustado saber que podía contar con Álvaro sin importar la situación. Álvaro respondió que sentía exactamente lo mismo. Esa confianza había crecido con los años y era algo que ninguno de los dos daba por sentado. Finalmente llegaron a la esquina donde solían separarse. Antes de irse, Bruno dijo que probablemente pronto aparecería otra idea para salir a explorar algún lugar nuevo. Álvaro sonrió porque sabía que era verdad. Y mientras cada uno tomaba su camino hacia casa, ambos sentían la misma tranquilidad. Saber que, sin importar lo que trajera el futuro, siempre habría otra conversación, otra caminata y otra historia más que vivir juntos.